El matrimonio, un pacto de Dios y con Dios. Audio número 5. Duración del pacto. ¿Cuál es la vigencia del pacto matrimonial? La finalidad del matrimonio es hasta que la muerte los separe. 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. Casarse no es un mandamiento, es una forma opcional para servir al reino de Dios. 1 Corintios capítulo 7, versículos 8 al 13. Pero adquirido el pacto, no hay opción de abandonarlo sin culpa de uno o de los dos pactantes, ni sin consecuencias penales de parte de la justicia de Dios sobre los causantes del rompimiento del pacto. Miremos cómo afirmó esto el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta es la respuesta que el Señor Jesucristo dio a los fariseos a la pregunta si el divorcio es legítimo. En lo que corresponde al versículo 4, lo que el Señor Jesucristo quiso decir es que desde el principio Dios hizo al varón y a la mujer uno para el otro, es decir, para que se uniesen. Luego, en lo que corresponde al versículo 5, quiere decir que la decisión de Dios de crearlos uno para el otro es la razón por la que llegaría un momento en que el varón rompería el vínculo íntimo con su padre y con su madre y se uniría a una mujer, formando con ella un solo ser indisoluble. Al final del versículo 6, el Señor asume que esa unión es un asunto decidido por Dios y por esa razón ningún ente humano tiene legítimo derecho para romperla o disolverla. Según la explicación que el Señor Jesús da, la decisión de Dios de hacer al hombre, varón y mujer, tiene complejas y valiosas implicaciones preceptivas que afectan práctica orgánica, moral y trascendentalmente la relación conyugal. A partir del momento en que un varón toma a una mujer en intimidad y ella lo acepta, el vínculo de una sola carne queda establecido. Génesis capítulo 2, versículo 24. Deuteronomio capítulo 23, versículo 28 al 29, Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6, y 1 Corintios capítulo 6, versículos 16 al 20. A partir de ese momento, si no hay ninguno de los impedimentos indicados por Dios, el deber de los dos es asumirse como un solo ser y evitar que ese vínculo se rompa. El varón es el componente más responsable de mantener el vínculo, pero los dos deben trabajar para consolidarlo y conservarlo. Si a partir del acto no asumen el vínculo porque hay algún impedimento o porque no desean, se hacen dignos de muerte de parte de la justicia de Dios, creador de esta institución. A partir del momento en que la unión se establece, el deber del varón y la mujer es resolver los problemas y sobreponerse a las adversidades que amenacen la estabilidad y continuidad del matrimonio. Los que se unen en matrimonio están obligados por la ley de Dios a hacer de su relación y familia la estructura social más sólida, fuerte y poderosa, puesto que el matrimonio y la familia es la base de toda la estructura social en adelante. Quien rompa el pacto, por cualquier motivo, se hace culpable ante la justicia de Dios. Es un atentado contra el fundamento del plan de Dios para la sociedad humana en relación con su reino en la tierra. Lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6, quiere decir, primero,
que Dios diseñó el matrimonio para que permaneciera. Únicamente la muerte lo disuelve sin culpa de nadie, salvo que uno de los cónyuges provoque la muerte del otro para disolverlo. En ese caso, el cónyuge que optó por disolverlo de esa manera se hace culpable de 2 delitos ante la justicia de Dios: de homicidio y de disolver el pacto por iniciativa propia. Segundo, quiere decir que cuando el matrimonio se disuelve por causa o iniciativa de algún hombre, sea por uno de los cónyuges o terceras personas, cada persona involucrada en la ruptura del pacto se hace culpable ante la justicia de Dios y llevará las consecuencias ahora y en el día del juicio. Si Dios no le concede fe en el Señor Jesucristo para arrepentimiento, perdón y corrección, la sentencia por la destrucción de un matrimonio y una familia será espantosa. Es un engaño del corazón creer que puede arrepentirse, creer en el Señor Jesucristo y convertirse cuando lo planee, pues el arrepentimiento y la fe son bendiciones que Dios concede por gracia a quien Él quiere y cuando Él lo decida. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 25, Efesios 2, versículos 8 al 9 y Romanos capítulo 9, versículo 15. No cuando el individuo lo presupueste. Nadie puede arrepentirse cuando lo planee, sino cuando el Señor Jesucristo se lo conceda. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.